Hola, bienvenidos a mi podcast Relaja y Afloja. Para los que no me conocen, mi nombre es Brenda y este es mi podcast. Subo un nuevo podcast todos los lunes con temas tabú. No he estado subiendo muchos esta semana, pero pronto vienen los nuevos temas. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram como Relaja y Afloja, en Twitter como @aflojaí y también estoy en YouTube como Relaja y Afloja. Así que ve por el café, por el té, por lo que tú quieras y quédate escuchando mi podcast. El tema del día de hoy es un tema tabú, un tema tabú que está desde hace años y años y años, no solo en un país, sino en varios países de la región y del mundo, el cual es muy polémico, y al empezar a investigar sobre este tema me di cuenta que es un tema tan polémico, pero igual hay poca información, no hay mucha distribución de este tema y me pareció oportuno hacer un podcast de un tema el cual debe de ser informado, porque hay dos posturas muy marcadas en el tema que voy a mencionar. Y sobre todo es muy importante porque muchas mujeres mueren a causa de este tema. El tema es el aborto, un tema que ha sido controversial, polémico, peleado, debatido y que muchos países están viendo si aprueban alguna ley que permita que el aborto sea legal y que no se pueda juzgar a la persona que lo practica. Pero vayamos desde el comienzo. ¿Qué es el aborto? Es el término de un embarazo, la muerte y expulsión del feto. Básicamente es eso. Hasta la semana 28. Porque después de esta semana ya se considera que ha sido una pérdida de feto o un parto prematuro. Entonces, básicamente es eso. El aborto es que acabas con la vida del feto. Y también, pues, antes de las 28 semanas es considerado aborto, luego ya no. Pero ¿qué tipos de aborto hay? Porque yo pensé, con todo este tema, yo dije, solo existe este aborto que es opcional, ¿no? Porque no sabía mucho del tema y ahora leyendo varias fuentes me di cuenta que no, que hay 3 tipos de aborto. El primero, el aborto espontáneo, que es el natural. El aborto espontáneo es un aborto prematuro, antes de las 20 semanas de gestación. Este tipo de aborto es el más común y desde un 10 a 15% de mujeres gestantes lo padecen. Incluso en los últimos años esa cifra ha ido creciendo a un 25%, según la revista Panamá Salud Pública desde el año 2003, estudios hasta el año 2020 en la página Cielo. Y este tipo de aborto es un aborto de una pérdida espontánea, que no es provocado. El siguiente tipo de aborto y el más controversial, porque es el que muchas personas debaten, es el aborto provocado. Es la interrupción voluntaria del embarazo por distintos factores. Algunos de sus factores pueden ser considerados como por razones médicas, por derechos sexuales, derechos reproductivos, saben, actividades dogmáticas. Y cuando hablo sobre esto es sobre las religiones, cuando ejercen un gran poder en la sociedad, o quizás por opciones económicas. No hay dinero, no pueden traer una nueva vida al mundo y optan por este tipo de aborto. La fuente es también Ishelo en la revista de Uruguay, según el doctor Leonel Brioso. El artículo es el aborto provocado, un problema para humanos. Y también está el otro tipo de aborto, el aborto terapéutico. Solo se da cuando la vida de la mujer en el embarazo corre riesgo y es la única manera para evitar que su salud se vea afectada. Me dirán, wow, entonces
pues cualquier persona puede ir por un aborto terapéutico. Y no. A pesar de que este es un tipo de aborto que está legalizado en muchos países de la región, incluyendo Perú, este tipo de aborto siempre se va a ver evaluado mediante una junta médica, la cual pueda certificar que sí, que la vida de la persona que está gestando está en riesgo. Por mucho de que tenga 1 mes, 2 meses de embarazo, si la vida está en riesgo y el doctor le dice al paciente que es necesario un aborto, este es permitido y no hay ningún castigo. Es más, en Perú, en los hospitales, el segundo piso de muchos hospitales está designado a este tipo de cirugías, abortos terapéuticos. Entonces, esta es una información y esta es una clasificación que se ha dado en los últimos años. Pero, ¿qué es el aborto? Vayamos mucho más atrás de estos 3 tipos de aborto. Vayamos en la antigüedad, más lejos, mucho más lejos, en el mundo grecorromano. El aborto no era un delito. Para Sócrates, el aborto era un derecho necesario para las mujeres, donde el hombre no tenía por qué motivo tener voz y voto, porque cada mujer era dueña de su cuerpo. Por lo tanto, Sócrates afirmaba de que el aborto no era malo y era algo legal. Además, Aristóteles, validando esa opinión, habla que el feto no era un ser que poseía alma, que solamente uno poseía un alma cuando nacía o después de un tiempo de gestación. Vayamos con los textos romanos como Naturalis, Historia de Plinio el Viejo. Se habla sobre los métodos anticonceptivos como el Celpio, una hierba que se mezclaba con una lona suave, tan pequeña que se introducía en la vagina como supositorios y producía sangrados menstruales. Era una manera en la cual, pues, también se abortaba. Esta hierba no solo era usada por los romanos, esta hierba era usada en civilizaciones muy conocidas y grandes como Egipto, Grecia, Roma y la antigua Mesopotamia. Otra alternativa era la satureja montana o la infusión de menta, en otras palabras. Prácticas quirúrgicas también era otro método para abortar. ¿Y cómo sabemos que habían estas prácticas quirúrgicas? Porque en excavaciones arqueológicas de China, Persia e India se encontró implementos y un montón de información donde se hablaba sobre el aborto quirúrgico. Además, en Egipto, en el reinado de Amenhotep I, existía un recetario en el papiro Ebers para la interrupción del embarazo. Y me dirán, wow, o sea, era un recetario para que te diga cómo aborto. Sí, básicamente era eso. Había una lista de dátiles, cebollas, frutos fermentados, frutos inmaduros, combinaciones con miel, que tomaban las mujeres para no traer vida al mundo. Incluso algunas culturas consideraban de que si había una sobrepoblación, los abortos tenían que ser legales para que no sigan llenando las ciudades. Entonces me dirán, pero Brenda, o sea, si el aborto era súper usado en épocas tan antiguas, ¿qué pasó? ¿Cómo ahora estamos llegando a debatir este tema no solo en colegios, sino en iglesias, en religiones, en política y en más de un aspecto? Y aprovechando que ahora viene las elecciones acá en Perú,
He estado viendo que creo que hay un candidato que menciona el aborto, creo que hay uno que está en contra, he visto que hay uno que parece que está a favor, pero no lo están mencionando más allá, un tema que es importante y que debe ser educado. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo ahora el aborto es ilegal, se ve mal? Quiero mencionar que yo no estoy en contra ni a favor de ninguna religión, de ningún movimiento, solo estoy informando con las fuentes que me parecen necesarias ponerlas al final del video, en este caso con un tema tan importante, fuentes que he sacado de la OMS, de BBC, de distintas lecturas médicas, y todo se los voy a dejar en las cajitas de información de Spotify, de YouTube, y vamos a ver si en Instagram lo subo. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo es que pasa a ser el aborto tan malo? Pues ¿qué pasó? El cristianismo. El cristianismo. Apareció el cristianismo. No estoy en contra, pero al aparecer el cristianismo se va a cuestionar. Tanto como en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no se menciona el aborto. Y esto lleva que al comienzo el cristianismo no pudiera tomar una postura concreta en cuanto al aborto. Hasta que Santo Tomás de Aquino, en 1225 a 1274, un teólogo cristiano, en su escrito Summa Theologia, hace una investigación sobre lo que dijo Aristóteles, que el alma no es infundida antes de la formación del cuerpo. Entonces, él hace un estudio, investiga y dice, wow, entonces uno no tiene alma hasta que el cuerpo no se forme. Muchos cristianos, muchos estudiosos, teólogos siguen con esta investigación dentro de la iglesia, usando los escritos, y no muy lejos, San Agustín, de 354 a 430 después de Cristo, el obispo de Hipone era uno de ellos, el que consideraba que el embrión no tenía alma hasta el día 45 de la concepción. Si se van dando cuenta, ahora la iglesia empieza a decir que sí, que el feto tiene alma, pero hasta el día 45 de concepción. Entonces, esta postura se opta en 1312 en el Concilio de Viena, convocado por el Papa Clemente V. Pero recién hasta 1869 por el Papa Pío IX, él determinó que los embriones sí tenían un alma. Me dirán, ¿y cómo? ¿Cómo lo justificó que los embriones sí tienen un alma? Debido a que en esa época empezaron a salir los primeros microscopios de la época, mostrando las primeras imágenes de un embrión, cuyos científicos creyeron ver en el embrión a una persona diminuta. Por lo tanto, era un humano diminuto, el cual llamaron homúnculo, tratándolo de una criatura totalmente formada, o sea, brazos, piernas, columna, cabeza. Solo que necesitaba crecer, necesitaba el tiempo adecuado para crecer. Por lo tanto, esta criatura ya dotaba de un alma. Argumento el cual la iglesia se va a aferrar con fuerza hasta el día de hoy, debido que uno de los mandamientos es no matarás, y si abortas, estás matando. Por lo tanto, se van a aferrar a la idea de que el aborto está mal, porque estás atentando contra una vida, y no solo la iglesia, sino también la sociedad. Entonces ahí ya vemos cómo la percepción de los primeros años de la historia de la humanidad, de las primeras culturas grandes, va cambiando, ¿no? Porque va también por un tema religioso, el cual sabemos que pues es un
mandamiento no matar, y en sociedades donde están apegadas al menos a esta religión que es el cristianismo, muy aparte de que sea cristiano, católico, evangélico, que crean en estas leyes de Dios, hace de que el aborto se vea ya de una manera mala, ¿no? Pero veamos algunos argumentos a favor y en contra. Argumentos por los cuales muchas personas, muchos movimientos se están basando. He tratado de ver una entrevista que me pareció muy objetiva, que se las voy a recomendar si están interesados en el tema. Es en el canal de YouTube El Tiempo, es un canal de Bogotá, y pues aquí habla en una entrevista con dos especialistas, las cuales representan sus posturas en contra y a favor, pero no siguen ningún movimiento extremista. Quiero dejar en claro de que al poder buscar esa información que les estoy dando, no he buscado información de ningún movimiento extremista de ninguna de las dos partes. Entonces, estos son algunos argumentos que me parecen válidos y estoy de acuerdo en ambos casos, porque son cosas que quizás atentan contra la vida o con la salud de la persona. Las dos debatientes son Natalia Bernal Cano, doctora de Derecho Constitucional de la Universidad de la Sorbona de París, que es una abogada demandante ante la Corte Constitucional, que se opone al aborto en todas sus formas. Y la otra parte es la doctora Cristina Rosero, abogada y magíster en Derechos Humanos, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, la cual pide una despenalización total. Ambas debaten. El artículo se llama El aborto, argumentos a favor en contra, de la fuente El Tiempo de Bogotá. Entonces, en estos argumentos estoy agarrando parte de la entrevista y parte de las lecturas que yo se las voy a poner en los links de abajo. Empecemos con la postura en contra. La que habla esta postura es la doctora Natalia Bernal. Ella dice que la interrupción voluntaria trae lesiones mentales y físicas, y es un tema que lo he visto muy repetitivo en muchos documentales, en muchas noticias que están en contra, hablan sobre esta lesión mental y física. Cuando se refieren a lesión mental es que te trae problemas como el siguiente: depresión, riesgos de suicidio, te expones al uso de alcohol, de drogas, estás mucho más sensible. Y cuando hablamos de condiciones físicas, un aborto te puede traer la muerte. Cuando un aborto es en un lugar clandestino, en un lugar donde no hay gente especializada, no hay el debido protocolo sanitario para que una persona se someta a este tipo de tratamientos, corre en riesgo tu vida por una infección, por un mal empleo de estos instrumentos para poder hacer el aborto, por una sobremedicación, porque también el aborto se da con pastillas. Y bueno, si vives, quizás en otros casos puedes quedar estéril porque dañan tu sistema reproductor. O pues puede ser que te funcione y no pasa nada. Pero este es un argumento muy importante que considera la doctora, muy aparte de un tema religioso. Además, la persona que aborta tiene sentimientos de culpa, de pánico. La doctora Bernal pregunta a 200 psicólogos colombianos, donde 13 de estos psicólogos le dicen que cerca de 6.000 mujeres fueron perjudicadas en su salud mental por un aborto. Además, el feto es una vida la cual atenta
contra un mandamiento matarlo, ¿no? Y no solo mandamiento, sino también una moral. Otro argumento es que no todos los abortos son seguros, lo que les comentaba. Hay fetos también que nacen después de un aborto. Y me dice, ¿cómo nacen? En lugares donde una chica va y se hace el aborto y le dicen, sí, todo ya está listo, usted ya está bien, pues se va a su casa toda confiada. 3 meses después empieza a crecer, empieza a crecer y uno dice, ¿qué pasó? O sea, nunca aborté. Ya es muy tarde para practicar un aborto y nacen estos bebés con parálisis cerebral. O sea, niños con problemas. Además, otro argumento es que no solo la vida de la mujer está siendo puesta en juego, sino también la vida del feto. Por lo tanto, se hablan de 2 vidas y si son 2 vidas, ambos tienen derechos. Otro argumento por el cual también se basan en estar en contra es que el niño puede ser adoptado después de haber nacido. El niño puede ser adoptado por alguna familia que esté interesado en cuidarlo, como muchas parejas que no pueden tener hijos. El ser en gestación ya es una vida humana, por lo tanto, como les dije, tiene derechos, tiene que ser protegido. Y la doctora, no solo en ese país, sino en varios países, luchan porque el feto sea protegido. Otro factor es que mencionan en muchos estudios que existe una sensibilidad al dolor desde la semana 20. O sea, el feto siente sensaciones. Y cuando pasa la semana 20, sus sensaciones ya son iguales a la de un bebé recién nacido. O sea, ya estamos hablando de una vida, o sea, siente la persona. Deben de darle también la condición humana, porque ser un feto, en muchos países el feto no tiene esta condición humana, o sea, es un feto y ya para muchos países, pero según la postura a favor, sí debería de tener esta condición de humano. Otro argumento es que los hombres también tienen derecho, o sea, hombres me refiero al género masculino, tienen derecho a asumir la paternidad. Si ellos quieren tener un hijo, o sea, si la mamá no quiere, pero el padre quiere tener ese hijo, puede reclamar sus derechos de padre. Y por último, los fetos, según muchas constituciones, tienen derecho a una familia y no importa la manera en la cual fueron engendrados. Entonces, como ven, son varios argumentos que están a favor, que están en contra del aborto, a favor de la vida, y pues no me parecen argumentos descabellados, no me parecen argumentos extremistas, sino me parecen algunos argumentos muy bien pensados y otros no. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver con la parte que está a favor del aborto, ¿no? La parte que está a favor del aborto. La doctora Cristina Rosero mencionaba que a pesar de que su contrincante, la otra doctora, hablaba de que el aborto produce un daño psicológico, la Asociación Americana de Psicología reconoce que las mujeres que presentan que las mujeres no presentan algún problema psicológico después de un aborto, incluso hasta BBC lo confirmaba. Pero si llegaran a presentar algún problema, es debido a un mal sistema de salud, a unas malas condiciones. Otro de los argumentos muy mencionados fue mejorar los servicios de salud, el cual yo estoy súper de acuerdo, para que las mujeres no recurran a abortos clandestinos. O sea, estar a favor del aborto quizás no es incentivarlo, es que las mujeres no mueran, porque hay mujeres que mueren por practicarse abortos clandestinos. Entonces, en ese caso, tú estarías salvando vidas. Otro argumento es que es un derecho fundamental de la persona saber si quiere o no llevar al bebé, o sea, si quiere ser madre, si
quiere afrontar todo eso. Hay personas que lo van a afrontar y van a querer y van a adorar al bebé que van a hacer. Pero hay personas que no se sienten listas, que nunca han querido ser madres y que quizás nunca van a querer ser madres, ¿no? Entonces ahí le están quitando este derecho fundamental a poder ser libre y poder elegir sus propias opciones, sus propios pensamientos. Al prohibir el aborto, otro de los argumentos, lo conviertes en algo clandestino. Y al convertirlo en algo clandestino, de cierta manera, muchas personas recurren más a este método. A veces lo malo, muchas personas les atrae. Bueno. Otro argumento es que las mujeres en pobreza son las que más sufren. Porque son personas a veces que tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y viene el sexto, y viene el séptimo, y viene el cuarto, y viene el tercero, y realmente ya no tienen dinero ni para mantener a uno. Y ahí también vemos que debería de ser un poco más empleado esta distribución de información sexual, ¿no? Métodos anticonceptivos que no incitan, sino, según la parte a favor, estos ayudan a que los tengas como una opción, porque al final cada uno toma su opción. Las mujeres también, hablaron sobre las mujeres violadas. Esto lo he visto en muchas fuentes y es un tema muy fuerte. En realidad es un tema muy fuerte y quizás después de un trauma físico y un trauma mental y espiritual, obligarlas a que lleven una vida, a que sientan que algo crece dentro de ellas, podría ser algo fuerte y algo que al final del embarazo las va a traumar más de lo que ya empezaron. Y no solo mujeres, estoy hablando de mujeres, no sé, de mayores, ¿no? De 18 para arriba, sino niñas, adolescentes que fueron violadas, que quizás un embarazo también es un riesgo para su salud, pero por salvar también la otra vida que va a crecer, deciden arriesgar la salud de estas. Y ahí viene la parte, la contraparte, ¿no? Que los que están en contra del aborto hablan de que el padre puede tener derecho de asumir su paternidad cuando él quiera. Pero díganme si el que reclama ese derecho de padre es un violador. ¿Podría pedir a su hijo? Pues estamos hablando de alguien que ha quizás hecho un delito contra un niño, contra un adolescente, y le van a dar un pequeño a una persona que es así. Eso es algo que me pareció algo muy cierto, ¿no? Además de que a la persona la cual va a llevar este bebé les vas a generar quizás odio hacia lo que está adentro, ¿no? Obligándola a llevar una carga. Otra de los puntos a favor del aborto es que la mujer debe de tener la opción de abortar. Debe de ser una opción para ella. Como les dije, no buscan que hayan más abortos este movimiento, sino buscan salvar más vidas, buscan las elecciones personales. Porque sí, o sea, puede ser que me digan, claro, pero antes de abortar uno se tiene que cuidar, y eso es completamente cierto. O sea, antes de que lleguen a ese punto, tienen que tener alguna educación sobre métodos anticonceptivos. O sea, hay maneras de evitar de que pase. Pero si te das cuenta, no es solo una persona, ¿no? Porque quizás a veces la culpa y todo cae sobre la mujer. Pero pues el baby no fue hecho por la mujer. O sea, la mujer no lo moldeó y ya, y dijo, bueno, ya está. No, o sea, hay otra parte que es el hombre. ¿Qué pasa si el hombre no quiere? ¿No? Entonces, esa es otra de los puntos. Y otro punto es que el parto genera depresión postparto, las hormonas, muchas mujeres demoran en recuperarse por lo menos un año hasta que el cuerpo esté bien. O sea, dicen, ya bueno, traemos la vida, la damos en adopción, pero la mujer se queda con esta depresión, con todas estas sensaciones de que ese bebé no lo quiere. O sea, saben que también abandonar a un niño, o sea, es muy fuerte, ¿no? Entonces, esta depresión también lo puede llevar hasta el suicidio. Y hablando del tema
que los pueden dejar en alguna casa para que los adopten o en alguna entidad. Hay que hablar también de esa parte que no adoptan a tantos niños. Los orfanatos se siguen llenando de niños que van a esperar toda su vida a tener una familia. Porque cualquier persona que tenga la vida, cualquier bebé, cualquier feto, tiene el derecho a una familia. Entonces, llevarlos a un orfanato también le estarías quitando ese derecho, el derecho a tener una familia. Por mucho que lo cuide las personas que dirigen, por mucho que lo quieran, por mucho que digan, sí, te queremos demasiado, no está recibiendo esa, eh, esa familia. Y familia, pues en todas sus formas, papá, mamá, 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 ¿no? Entonces, ese es otro punto. Y sin mencionar también el trauma de la persona que va a tener que llevar el embarazo, ¿no? Entonces, otro argumento, y ya este es el último de las personas que están a favor del aborto, es que se extrae la validez humana de la mujer. O sea, la están llevando a ser prácticamente una incubadora. Si uno espera que ella lleve el matrimonio, que lleve el embarazo hasta el final, están haciendo de que la mujer sea un recipiente, básicamente, ¿no? O sea, no quiere el bebé, pero le dicen, ¿sabes qué? Vas a tener el bebé porque no puedes abortar, porque no es legal, porque no vas a ir a un lugar así todo clandestino. Entonces, bueno, tú nos das el bebé, pero le estás llenando de más cargas y de muchos problemas que les pueden afectar al futuro, ¿no? Ambas partes creo que tienen sus partes buenas, sus partes malas, sus partes fuertes, sus partes no tan fuertes, pero es parte de este tema que es súper controversial, que ya voy por el minuto 30 y algo, y espero que lo sigan escuchando. Y pues ese es el tema de hoy, el aborto. Y quiero decirles que ya esta es la primera parte, ya vengo en una segunda parte con testimonios y personas que están a favor y en contra de este tema. Ciudadanos de a pie, y vamos a ver qué más vamos a meter en el podcast para complementar un poco más este tema que es muy importante. Como ya se los mencioné, estoy dejando la información de los sitios web para que no digan que he contado pura locura, sino que hay información que valida todo lo que he dicho. Se los dejo por si están interesados en investigar un poco más. Ha sido un gusto que estén escuchando mi podcast y nos vemos en el siguiente podcast. Ya saben, compártalo si les gustó. ¡Chao!